¿Qué harías si descubrieras que tu cuenta bancaria de millones no puede comprarte ni un solo minuto de paz? Hay personas que parecen tenerlo todo. Una gran casa, automóviles de lujo, viajes alrededor del mundo, éxito profesional, reconocimiento y una vida que muchos desearían tener. Pero existen batallas que ningún banco puede resolver. Hay silencios que ningún lujo consigue llenar. Y hay noches en las que ni el hombre más rico puede comprar un solo minuto de verdadera paz. Esta es la historia de Alejandro, un empresario que pasó más de 30 años persiguiendo el éxito, y que solo descubrió el verdadero significado de la riqueza cuando comprendió que había cosas que el dinero jamás podría comprar. Cada mañana a las 5:30 el despertador sonaba puntualmente. Alejandro nunca necesitaba una segunda alarma. Su disciplina era una de las razones por las que había construido un imperio empresarial. Mientras la ciudad todavía dormía, él ya revisaba informes financieros desde la mesa de la cocina. El café permanecía caliente a su lado. El teléfono no dejaba de recibir mensajes. Los mercados abrían en distintos países. Las inversiones nunca descansaban. Y para Alejandro, tampoco existían los días realmente libres. Vivía en una hermosa casa ubicada en una zona tranquila. Grandes ventanales permitían que la luz del amanecer iluminara cada habitación. Todo estaba impecablemente ordenado. Cada objeto ocupaba exactamente el lugar que le correspondía. Sin embargo, había algo que faltaba. Un silencio difícil de describir recorría aquella casa cada mañana. Su esposa Elena todavía dormía. Sus 2 hijos ya eran adultos. Cada uno seguía su propio camino. Las conversaciones familiares se habían vuelto cada vez más cortas con el paso de los años. No porque existieran discusiones, simplemente porque el trabajo siempre parecía llegar primero. Alejandro tomó las llaves del automóvil. Salió de casa. Un elegante vehículo negro lo esperaba en el garaje. Mientras conducía hacia la oficina, atravesó calles que poco a poco comenzaban a llenarse de personas. Algunos caminaban hacia sus trabajos, otros llevaban a sus hijos a la escuela. Desde el interior de su automóvil observaba aquellas escenas con atención. Recordó que muchos años atrás él también había llevado a sus hijos al colegio, al menos durante un tiempo. Después llegaron las reuniones, los viajes, las responsabilidades, y alguien más comenzó a hacerlo en su lugar. Cuando llegó al edificio principal de su empresa, varios empleados ya lo esperaban. Todos lo saludaban con respeto, algunos incluso con admiración. Era conocido por tomar decisiones difíciles sin perder la calma. Había comenzado desde muy abajo. Su primera oficina había sido una pequeña habitación alquilada. Trabajó durante años sin vacaciones. Asumió riesgos que pocos se habrían atrevido a tomar. Con esfuerzo, honestidad y disciplina, logró construir una empresa que daba empleo a cientos de familias. Y de eso se sentía profundamente agradecido. Nunca olvidó sus orígenes. Nunca humilló a nadie. Nunca permitió que el éxito lo volviera arrogante. Pero aún así, había una pregunta que aparecía cada vez con más frecuencia. Una pregunta que evitaba responder. ¿Era realmente feliz? Cada noche llegaba a casa completamente agotado. No por el esfuerzo físico, sino por el peso constante de las responsabilidades. Dormía pocas horas, y cuando finalmente lograba cerrar los ojos, muchas veces despertaba antes del amanecer con la mente llena de preocupaciones. Había consultado médicos,
Le recomendaron descansar, hacer ejercicio, reducir el ritmo de trabajo. Incluso intentó unas vacaciones. Pero al regresar, todo volvía a ser exactamente igual. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su oficina el movimiento de la ciudad, uno de sus colaboradores entró con una sonrisa. Felicitaciones, Alejandro. Acabas de aparecer nuevamente en la lista de los empresarios más exitosos del país. El hombre sonrió con educación. Agradeció el comentario, pero cuando volvió a quedarse solo, continuó mirando por la ventana. Aquella noticia que años atrás lo habría llenado de orgullo, ahora apenas consiguió despertar una pequeña sonrisa, porque en el fondo de su corazón sabía una verdad que casi nadie conocía. Había aprendido a ganar dinero. Había aprendido a dirigir empresas. Había aprendido a negociar con personas de todo el mundo. Pero hacía mucho tiempo que había olvidado cómo sentirse verdaderamente en paz. Y todavía no imaginaba que Dios estaba a punto de recordarle algo que había aprendido cuando era apenas un niño. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. Reuniones, llamadas, decisiones importantes, contratos que revisar, números que parecían no terminar nunca. Alejandro caminaba de una sala a otra acompañado por varios ejecutivos. Todos esperaban su opinión. Todos confiaban en su capacidad para resolver problemas. Era un líder respetado. Pero mientras escuchaba las presentaciones, descubrió que apenas lograba concentrarse. Las voces parecían lejanas. Las diapositivas seguían cambiando frente a él. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar. Cuando terminó la última reunión de la mañana, decidió almorzar en su oficina. Era algo habitual. Hacía años que casi nunca salía a comer con otras personas. Su secretaria dejó una bandeja sobre el escritorio. «¿Necesita algo más, señor Alejandro?» Él levantó la mirada y sonrió con amabilidad. «No, muchas gracias, Clara». La mujer se retiró. El silencio volvió a llenar la oficina. Frente a él había una comida cuidadosamente preparada. Pero apenas probó unos pocos bocados. Se levantó. Se acercó nuevamente al enorme ventanal. Desde el piso 30 podía observar buena parte de la ciudad. Miles de personas caminaban apresuradas, cada una con sus propios sueños, sus preocupaciones, sus luchas. Por un instante se preguntó cuántas de ellas creerían que el dinero era la respuesta para todos los problemas. Él mismo lo había pensado durante muchos años. Recordó cuando tenía apenas 25 años. Trabajaba de sol a sol. Dormía muy poco. Siempre repetía la misma frase. Cuando tenga suficiente dinero, entonces descansaré. Después llegó la primera empresa. Más tarde la segunda. Luego nuevas inversiones. El patrimonio creció. Pero aquel descanso que tanto esperaba nunca llegó. Golpearon suavemente la puerta. Era Clara nuevamente. «Disculpe la interrupción. Hay un señor que insiste en verlo. Dice que es un viejo amigo suyo». Alejandro frunció ligeramente el ceño. «Es un viejo amigo». Así, no quiso decir mucho más. Solo pidió que le dijera su nombre. Clara consultó una pequeña tarjeta. «Se llama Gabriel Herrera». Alejandro permaneció inmóvil. Aquel nombre despertó un recuerdo que llevaba décadas olvidado. Gabriel, su compañero de escuela, el amigo con quien jugaba fútbol todas las tardes, el joven con quien asistía a la iglesia del barrio cuando ambos eran adolescentes. No se habían visto en más de 20 años.
Hazlo pasar, por favor. Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Gabriel entró con una sonrisa tranquila. Vestía ropa sencilla. Llevaba una pequeña mochila sobre el hombro. El tiempo había dejado algunas canas en su cabello, pero sus ojos transmitían la misma serenidad que Alejandro recordaba de la juventud. Los dos permanecieron unos segundos observándose. Después se abrazaron. «¿Cuánto tiempo?», dijo Alejandro. «Demasiado», respondió Gabriel sonriendo. Se sentaron frente a frente. Durante algunos minutos recordaron anécdotas de la infancia. Hablaron de antiguos profesores, de partidos de fútbol, de vecinos que hacía años no veían. La conversación transcurría con naturalidad, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Finalmente Alejandro preguntó: «¿A qué te dedicas ahora?». Gabriel respondió con sencillez: «Trabajo como maestro en una escuela y también colaboro con una organización que ayuda a familias necesitadas». Alejandro sonrió. «Siempre te gustó ayudar a los demás». Gabriel rió. «Y a ti siempre te gustó trabajar». Los dos volvieron a reír. Después hubo un breve silencio. Gabriel observó lentamente la oficina. Los muebles elegantes, las obras de arte, la impresionante vista de la ciudad. Luego miró nuevamente a Alejandro y con total naturalidad preguntó: «¿Eres feliz?». La pregunta tomó a Alejandro completamente por sorpresa. No era una pregunta sobre negocios, ni sobre dinero, ni sobre éxito. Era una pregunta que nadie le hacía desde hacía muchos años. Intentó responder de inmediato, pero las palabras no salieron. Bajó lentamente la mirada. Sonrió con cierta incomodidad y dijo algo que ni él mismo esperaba escuchar: «No lo sé». Gabriel no insistió, no dio consejos, no comenzó un sermón. Simplemente asintió con comprensión, como quien entiende que algunas respuestas necesitan tiempo para ser pronunciadas. Aquella sencilla pregunta quedó flotando en el ambiente. Y sin saberlo, acababa de abrir una puerta que Alejandro llevaba demasiado tiempo manteniendo cerrada. Alejandro permaneció en silencio durante algunos segundos. Todavía tenía la mirada fija sobre la taza de café que descansaba frente a él. Jamás imaginó que una pregunta tan sencilla pudiera dejarlo sin palabras. Gabriel tampoco parecía tener prisa. Observaba tranquilamente el movimiento de la ciudad a través del enorme ventanal. Finalmente, Alejandro sonrió con cierta vergüenza. «Hace muchos años que nadie me pregunta eso». Gabriel respondió con serenidad. «Quizá porque todos asumen que alguien con tu éxito ya debe ser feliz». Alejandro dejó escapar una leve risa. «Yo también lo asumí durante mucho tiempo». Hubo un breve silencio. Después Alejandro comenzó a hablar con una sinceridad que ni él mismo esperaba. Cuando era joven tenía una lista de objetivos: conseguir mi primer empleo, comprar una casa, formar una empresa, darles una buena vida a mi familia. Pensaba que cuando cumpliera cada uno de esos sueños, sentiría una paz permanente. Gabriel lo escuchaba atentamente. «Y ahora, aquí estoy. Conseguí mucho más de lo que imaginé». Pero esa paz nunca llegó. El maestro sonrió con comprensión. No parecía sorprendido, como si hubiera escuchado historias parecidas muchas veces. «¿Sabes? Hace unos años conocí a un hombre que vivía debajo de un puente. Había perdido absolutamente todo. No tenía dinero, no tenía casa, ni siquiera sabía que iba a comer al día siguiente.
Alejandro levantó la mirada. Gabriel continuó. Sin embargo, cada mañana daba gracias a Dios por seguir vivo. Nunca entendí cómo podía conservar tanta esperanza. Un día le pregunté cuál era su secreto. Alejandro escuchaba con atención. ¿Y qué respondió? Gabriel sonrió. Me dijo algo que jamás olvidé. Cuando lo único que me quedaba era Dios, descubrí que Él siempre había sido suficiente. Aquellas palabras quedaron suspendidas entre ambos. Alejandro volvió a mirar por la ventana. No estaba seguro de compartir aquella idea, pero tampoco podía ignorar que había algo profundamente verdadero en ella. Después de unos instantes preguntó, ¿sigues yendo a la iglesia? Gabriel sonrió. Así, no porque sea perfecto, sino porque allí recuerdo que necesito a Dios tanto en los días buenos como en los difíciles. Alejandro bajó nuevamente la mirada. Recordó la pequeña iglesia de su barrio, los domingos por la mañana, las canciones, las reuniones sencillas y, sobre todo, recordó a su abuela. Era ella quien lo llevaba de la mano cuando apenas era un niño. Siempre repetía la misma frase antes de salir de casa. Alejandro, nunca dejes que el dinero ocupe el lugar que solo Dios puede llenar. Durante muchos años creyó entender aquellas palabras. Ahora comenzaba a descubrir que quizá nunca las había comprendido del todo. Gabriel observó discretamente una fotografía sobre el escritorio. En ella aparecían Alejandro, Elena y sus dos hijos durante unas vacaciones de hacía varios años. Todos sonreían. Tienes una hermosa familia. Alejandro siguió la dirección de su mirada. Sonrió con nostalgia. Así, la tengo. Gabriel notó la pausa. Pero Alejandro respiró profundamente. Pero siento que estuve demasiado ocupado construyendo una vida para ellos. Y olvidé vivirla con ellos. Las palabras salieron casi sin pensar. Y una vez pronunciadas, comprendió cuánto tiempo llevaba guardándolas. Gabriel permaneció en silencio unos segundos. Después dijo algo muy sencillo. Todavía estás a tiempo. Alejandro levantó la mirada. ¿Tú crees? Mientras Dios nos conceda un nuevo amanecer, siempre existe la posibilidad de comenzar otra vez. No podemos cambiar el pasado, pero sí decidir quién queremos ser a partir de hoy. Aquella frase quedó resonando en el corazón de Alejandro. No era una promesa de que todos sus problemas desaparecerían. Era algo mucho más real. Una invitación. La posibilidad de empezar un camino diferente. Gabriel miró el reloj. Debo irme. Mis alumnos me esperan esta tarde. Los dos se levantaron. Se abrazaron nuevamente. Antes de salir, Gabriel se volvió hacia Alejandro. No vine para hablar de negocios. Solo quería saber cómo estaba mi viejo amigo. Y decirte algo que nunca olvides. El éxito puede abrir muchas puertas, pero solo Dios puede darle descanso al corazón. La puerta se cerró lentamente. Alejandro volvió a quedarse solo. Durante varios minutos no hizo absolutamente nada. No respondió llamadas. No revisó correos. Solo permaneció sentado, recordando cada palabra de aquella conversación. Y por primera vez en muchos años, comenzó a preguntarse si había dedicado toda su vida a construir una fortuna, mientras descuidaba aquello que realmente daba sentido a su existencia. Aquella tarde, la oficina volvió a llenarse de llamadas. Los correos electrónicos no dejaban de llegar. Nuevos contratos esperaban sobre el escritorio. Todo seguía funcionando exactamente igual que el día anterior. Pero Alejandro ya no era el mismo.
Mientras revisaba un informe financiero, su atención se desvió hacia una fotografía que descansaba sobre una pequeña estantería. Era una imagen tomada 15 años atrás. Él aparecía abrazando a Elena y a sus dos hijos durante unas vacaciones junto al mar. Todos reían. El viento movía el cabello de los niños. Era una fotografía llena de vida. Sin embargo, Alejandro apenas lograba recordar aquel viaje. No porque hubiera sido hace mucho tiempo, sino porque, incluso durante esas vacaciones, pasó gran parte del tiempo respondiendo llamadas de trabajo. Recordó que una tarde su hijo le había pedido jugar al fútbol en la playa. Él respondió, «Solo dame 10 minutos». Pero aquellos 10 minutos nunca llegaron. Esa noche apareció un problema en la empresa. Al día siguiente hubo otra reunión. Y el viaje terminó. Nunca volvieron a jugar aquel partido. Un nudo se formó lentamente en su garganta. ¿Cuántos momentos importantes había dejado escapar creyendo que habría otra oportunidad? Golpearon suavemente la puerta. Era claras. Señor Alejandro, la reunión con los inversionistas comenzará en 5 minutos. Él levantó la mirada. Gracias, Clara. Ya voy. La reunión transcurrió con normalidad. Presentaciones, gráficos, proyecciones de crecimiento. Todos hablaban de cifras, de expansión, de nuevos mercados. Alejandro participó como siempre. Respondió preguntas, tomó decisiones, firmó documentos, pero por dentro sentía una extraña distancia, como si por primera vez estuviera observando su propia vida desde afuera. Cuando terminó la reunión, decidió regresar caminando al estacionamiento. Necesitaba unos minutos de silencio. Mientras atravesaba el vestíbulo del edificio, vio a uno de los empleados de limpieza acomodando unas macetas junto a la entrada. Era un hombre mayor de cabello completamente blanco. Trabajaba allí desde hacía muchos años. Siempre saludaba con una sonrisa. «Buenas tardes, don Ricardo». El hombre levantó la vista. «Buenas tardes, señor Alejandro. ¿Cómo está?» Alejandro respondió automáticamente. «Muy bien». Pero antes de seguir caminando se detuvo. Por alguna razón, sintió deseos de hacer una pregunta. «¿Y usted?» Don Ricardo sonrió. «Muy bien, gracias a Dios. Mi nieta cumplió hoy 6 años. Voy a salir un poco antes para celebrar con la familia». Mientras hablaba, sus ojos brillaban de felicidad. No mencionó dinero, ni trabajo, ni preocupaciones. Solo hablaba con ilusión de una pequeña fiesta familiar. Alejandro sonrió. «Espero que disfruten mucho». «Muchas gracias. Que Dios lo bendiga». El empresario continuó caminando. Aquellas palabras parecían sencillas, pero comenzaron a despertar nuevas preguntas. ¿Cuándo había sido la última vez que él había esperado con tanta ilusión una cena familiar? ¿Cuándo dejó de valorar los momentos pequeños? Subió al automóvil, encendió el motor, pero no arrancó inmediatamente. Apoyó las manos sobre el volante, respiró profundamente y recordó algo que Gabriel había dicho aquella mañana. «Todavía estás a tiempo». Repitió esa frase varias veces en silencio. «Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo». No sabía exactamente para qué, pero aquellas palabras comenzaban a convertirse en una esperanza. Al llegar a casa encontró a Elena leyendo un libro en la sala. Ella levantó la vista y sonrió. «Llegaste más temprano». «Así, hoy decidí salir antes». Elena cerró el libro.
Lo observó con curiosidad. No era algo habitual. Alejandro se sentó a su lado. Durante unos segundos ninguno habló. Después preguntó con cierta timidez: ¿Hace cuánto no cenamos los dos sin teléfono sobre la mesa? Elena sonrió con tristeza. No lo recuerdo. Alejandro bajó lentamente la mirada. Entonces hizo una propuesta inesperada. ¿Qué te parece si esta noche apagamos los celulares durante la cena? Ella permaneció inmóvil unos segundos. No porque la propuesta fuera complicada, sino porque hacía muchos años que esperaba escuchar algo así. Finalmente sonrió. Me encantaría. Aquella noche cenaron juntos, sin interrupciones, sin llamadas, sin pantallas. Hablaron de cosas sencillas, recordaron viajes, rieron por antiguas anécdotas. Y mientras escuchaba a Elena contar una historia de cuando los niños eran pequeños, Alejandro comprendió algo que nunca había aprendido en los negocios. Hay riquezas que no aparecen en ninguna cuenta bancaria. Y sin embargo, son las únicas capaces de llenar verdaderamente el corazón. La mañana siguiente amaneció con un cielo completamente despejado. Alejandro despertó antes de que sonara el despertador. Era una costumbre que había desarrollado muchos años atrás. Sin embargo, aquella mañana no tomó el teléfono inmediatamente para revisar los correos electrónicos. Permaneció unos minutos observando la luz que entraba lentamente por la ventana. Hacía mucho tiempo que no comenzaba el día en silencio. Mientras preparaba café, recordó nuevamente las palabras de Gabriel. Todavía estás a tiempo. Aquella frase parecía acompañarlo a todas partes. No era una presión, era una invitación, una oportunidad que por primera vez en muchos años estaba dispuesto a considerar. Cuando llegó a la empresa, encontró a varios empleados reunidos frente a la recepción. Las conversaciones eran más tensas de lo habitual. Apenas entró en el ascensor, Clara se acercó rápidamente. Señor Alejandro, tenemos un problema. Uno de los principales clientes canceló el contrato esta madrugada. La noticia representaba una pérdida importante. Varios millones. Además del impacto económico, existía el riesgo de que otras empresas reaccionaran de la misma manera. En otro momento, Alejandro habría sentido cómo la presión comenzaba a dominarlo. Habría elevado la voz, convocado reuniones urgentes, intentado resolver todo al mismo tiempo. Pero aquella mañana ocurrió algo diferente. Respiró profundamente, miró a Clara con tranquilidad y respondió: reúnan al equipo dentro de 20 minutos. Primero quiero entender exactamente qué ocurrió. La secretaria lo observó sorprendida. Nunca lo había visto reaccionar con tanta calma en una situación semejante. Minutos después, la sala de reuniones estaba llena. Directores, abogados, responsables financieros. Todos hablaban al mismo tiempo. Cada uno proponía una solución diferente. Alejandro permaneció escuchando. No interrumpió. No apresuró ninguna decisión. Cuando finalmente todos terminaron de hablar, dijo con serenidad: vamos a resolver esto. Pero primero necesitamos dejar de actuar desde el miedo. El silencio llenó la sala. Aquellas palabras sorprendieron incluso al propio Alejandro. ¿Desde cuándo hablaba de esa manera? Durante los siguientes minutos organizaron un plan. Las decisiones fueron firmes, pero también prudentes. Al terminar la reunión, varios colaboradores se acercaron. Uno de ellos comentó: gracias por mantener la calma. Eso nos ayudó a todos. Alejandro sonrió.
Mientras regresaba a su oficina comprendió algo. Los problemas seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo poder sobre su corazón. Aquella diferencia era completamente nueva para él. Al mediodía decidió salir a caminar unos minutos. Sin escoltas, sin reuniones, solo necesitaba respirar. Entró en un pequeño parque situado a pocas cuadras de la empresa. Se sentó en un banco de madera. A pocos metros, varios niños jugaban mientras sus padres conversaban. Una niña tropezó mientras corría. Cayó al suelo. Durante un instante pareció que iba a llorar. Pero su padre llegó enseguida. La ayudó a levantarse. Sacudió suavemente el polvo de su ropa. Y sonriendo le dijo: «Vamos, inténtalo otra vez». La pequeña volvió a correr como si nada hubiera pasado. Alejandro observó aquella escena con atención. Sin saber por qué, recordó a su propio padre. No habían sido una familia rica. Vivían con lo justo. Pero jamás faltó una palabra de ánimo cuando las cosas salían mal. También recordó a su abuela. Cada noche, antes de dormir, ella hacía una breve oración. Después apoyaba la mano sobre su cabeza y decía: «Que Dios cuide tus pasos, hijo». Aquellos recuerdos permanecían intactos. Solo habían quedado escondidos bajo muchos años de trabajo. Mientras seguía sentado en el parque, comenzó a hacerse una pregunta que nunca antes había considerado. ¿En qué momento había dejado de buscar a Dios? No recordaba haber tomado esa decisión. Simplemente había sucedido poco a poco. Primero llegó una reunión importante. Después un nuevo negocio. Más tarde una responsabilidad mayor. Y sin darse cuenta, las cosas urgentes ocuparon el lugar de las verdaderamente importantes. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Alejandro cerró los ojos por unos segundos. No hizo ninguna oración. Todavía no. Pero por primera vez en muchos años, sintió el deseo de volver a hablar con Dios. Y solo ese deseo. Ya era el comienzo de un cambio que ningún contrato, ninguna inversión y ninguna fortuna habían conseguido producir. Aquella tarde regresó a la oficina con una sensación que no lograba explicar. Los problemas seguían esperándolo. Los contratos seguían sobre el escritorio. Las responsabilidades no habían desaparecido. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Se sentó frente al computador. Intentó continuar trabajando, pero su atención volvía una y otra vez a los recuerdos de aquella mañana en el parque. La voz de su abuela, la sonrisa de su padre, las palabras de Gabriel. Era como si, después de muchos años de ruido, su corazón finalmente pudiera escuchar. Cuando terminó la jornada, Alejandro tomó una decisión poco habitual. No volvería directamente a casa. Condujo sin un destino definido. Las calles estaban llenas de personas regresando del trabajo. Los semáforos se sucedían uno tras otro. La radio permanecía apagada. Necesitaba silencio. Después de algunos minutos, algo llamó su atención. A pocos metros vio una pequeña iglesia. No era un templo imponente. No tenía grandes vitrales ni una arquitectura llamativa. Era sencilla. Las puertas estaban abiertas. Varias personas entraban lentamente para la reunión de la tarde. Alejandro redujo la velocidad. Continuó unos metros más, pero algo dentro de él le decía que se detuviera. Estacionó el automóvil. Permaneció sentado durante varios minutos con las manos apoyadas sobre el volante. No recordaba cuándo había sido la última vez que había entrado en una iglesia.
quizá 20 años, quizá más. Finalmente respiró profundamente. Abrió la puerta y comenzó a caminar. Nadie lo reconoció. Nadie se acercó a preguntarle quién era. Simplemente entró y ocupó uno de los últimos bancos. El lugar estaba en silencio. Algunas personas oraban. Otras permanecían con los ojos cerrados. No había prisa. No había discursos. Solo un ambiente de tranquilidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Alejandro observó discretamente a su alrededor. Pensó en la cantidad de reuniones importantes a las que había asistido durante su vida. Salones elegantes, hoteles de lujo, centros de convenciones. Y sin embargo, en aquel pequeño templo sentía una paz que nunca había encontrado en ninguno de esos lugares. Permaneció allí varios minutos, sin saber exactamente qué hacer, hasta que inclinó lentamente la cabeza. Las palabras tardaron en salir. No estaba acostumbrado a orar. No buscó frases bonitas. No intentó impresionar a nadie. Solo habló con la sinceridad de quien llevaba demasiado tiempo guardando todo para sí mismo. Dios, hace muchos años que no hablo contigo. Ni siquiera sé si estoy haciendo esto correctamente. Pero si todavía me escuchas, necesito tu ayuda. Estoy cansado. He pasado toda mi vida intentando controlar cada detalle. Y descubrí que, aun teniendo todo lo que soñé, hay un vacío que no consigo llenar. No te pido más dinero, ni más éxito. Solo enséñame a encontrar la paz que perdí hace tanto tiempo. Después de pronunciar aquellas palabras, volvió a guardar silencio. No escuchó ninguna voz. No ocurrió ningún milagro visible. Nada extraordinario sucedió. Y sin embargo, sintió que una enorme carga comenzaba a desprenderse lentamente de sus hombros. Como si, por primera vez en muchos años, hubiera dejado de intentar sostener el mundo él solo. Permaneció algunos minutos más sentado. Después se levantó con tranquilidad. Al salir del templo, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. El cielo estaba cubierto de tonos dorados y anaranjados. Respiró profundamente. El aire parecía distinto. La ciudad seguía siendo la misma. El tráfico continuaba. Las preocupaciones no habían desaparecido. Pero su corazón ya no se sentía tan pesado. Mientras caminaba hacia el automóvil, recordó una frase que su abuela repetía cuando él era niño. La paz de Dios no siempre cambia las circunstancias primero, muchas veces comienza cambiando nuestro corazón. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no encontró todas las respuestas, pero encontró algo mucho más importante: la esperanza de que todavía era posible comenzar de nuevo. Al día siguiente, Alejandro despertó con la misma alarma de siempre. Las 5:30 de la mañana. Durante años, aquel sonido había marcado el comienzo de otra carrera contra el tiempo. Pero esa mañana fue diferente. No porque los problemas hubieran desaparecido, ni porque hubiera recibido una buena noticia. Simplemente, su corazón ya no estaba tan inquieto. Permaneció sentado unos minutos al borde de la cama. Miró por la ventana. El cielo apenas comenzaba a iluminarse. Recordó la oración de la noche anterior. Había sido breve, muy sencilla, y sin embargo, sentía que algo había cambiado. No encontraba las palabras exactas para describirlo. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Después de prepararse para salir, pasó por la cocina. Elena ya estaba allí.
Preparaba café mientras escuchaba música muy baja. Cuando lo vio entrar, sonrió. Buenos días, buenos días. Se sentaron frente a frente. Durante algunos minutos compartieron el desayuno en silencio. No era un silencio incómodo. Era tranquilo. Alejandro tomó la taza entre las manos. Luego dijo algo inesperado. Anoche fui a una iglesia. Elena levantó lentamente la mirada. No respondió enseguida. Esperó. Hacía muchos años que no entraba en una. Ella sonrió con ternura. Lo sé. Alejandro la observó sorprendido. ¿Cómo lo sabías? Elena dejó la taza sobre la mesa. Porque muchas veces oré para que algún día volvieras a buscar a Dios. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Nunca habían hablado de aquello. Ella jamás insistió. Jamás lo criticó. Simplemente había esperado. Él tomó suavemente la mano de su esposa. Gracias por no rendirte conmigo. Elena apretó su mano con cariño. El amor verdadero también sabe esperar. Aquellas palabras quedaron grabadas en su corazón. Horas más tarde, ya en la empresa, el ambiente seguía siendo exigente. Las consecuencias de la pérdida del gran cliente todavía ocupaban buena parte del trabajo del equipo. Sin embargo, Alejandro comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Escuchaba con más atención. Interrumpía menos. Hablaba con más calma. Cuando uno de los directores cometió un error importante en un informe financiero, todos esperaban una reacción severa. Durante años había sido extremadamente exigente. Pero aquella mañana simplemente preguntó: ¿qué necesitamos hacer para solucionarlo? El joven director lo miró sorprendido. Lo corregiremos hoy mismo. Perfecto. Aprendamos de esto y sigamos adelante. La reunión continuó. Al salir de la sala, Clara se acercó discretamente. Perdone que se lo diga, pero algo ha cambiado en usted. Alejandro sonrió. ¿Es para bien o para mal? Ella respondió sin dudar. Para bien. Se le ve más tranquilo. Él permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con sinceridad. Yo también empiezo a sentirlo. Aquella tarde decidió regresar caminando hasta casa desde el estacionamiento más lejano. Mientras avanzaba por la acera observó cosas que durante años habían pasado desapercibidas. Un vendedor ambulante saludando a todos con una sonrisa. Un anciano leyendo un libro en una plaza. Una madre enseñando a su hijo a montar en bicicleta. Escenas sencillas, cotidianas, pero profundamente humanas. Comprendió que llevaba demasiado tiempo viviendo con la mirada puesta únicamente en el siguiente objetivo. Siempre había una nueva meta, un nuevo contrato, un nuevo proyecto. Nunca parecía suficiente. Por primera vez comenzó a preguntarse si el verdadero éxito consistía en llegar cada vez más lejos, o en aprender a disfrutar el lugar donde Dios nos había permitido estar hoy. Al llegar a casa encontró un sobre la mesa del comedor. Era una vieja fotografía que Elena había estado organizando entre algunos álbumes familiares. En la imagen aparecía Alejandro sosteniendo a su hijo recién nacido entre los brazos. Miraba al pequeño con una sonrisa que hacía años no veía en su propio rostro. Dio vuelta la fotografía. En la parte trasera había una fecha y una frase escrita con la letra de su abuela. No olvides nunca que el mayor tesoro que Dios te confiará serán las personas que ponga en tu camino. Alejandro acarició lentamente aquellas palabras. Había pasado años acumulando bienes, pero aquella sencilla fotografía le recordó que los recuerdos más valiosos jamás
habían tenido un precio. Y comprendió que Dios comenzaba a reconstruir algo mucho más importante que su tranquilidad. Comenzaba a reconstruir su manera de mirar la vida. Una oportunidad que por primera vez en muchos años estaba dispuesto a considerar. Cuando llegó a la empresa, encontró a varios empleados reunidos frente a la recepción. Las conversaciones eran más tensas de lo habitual. Apenas entró en el ascensor, Clara se acercó rápidamente. Señor Alejandro, tenemos un problema. Uno de los principales clientes canceló el contrato esta madrugada. La noticia representaba una pérdida importante. Varios millones. Además del impacto económico, existía el riesgo de que otras empresas reaccionaran de la misma manera. En otro momento, Alejandro habría sentido cómo la presión comenzaba a dominarlo. Habría elevado la voz, convocado reuniones urgentes, intentado resolver todo al mismo tiempo. Pero aquella mañana ocurrió algo diferente. Respiró profundamente, miró a Clara con tranquilidad y respondió: reúnan al equipo dentro de 20 minutos. Primero quiero entender exactamente qué ocurrió. La secretaria lo observó sorprendida. Nunca lo había visto reaccionar con tanta calma en una situación semejante. Minutos después, la sala de reuniones estaba llena. Directores, abogados, responsables financieros. Todos hablaban al mismo tiempo. Cada uno proponía una solución diferente. Alejandro permaneció escuchando. No interrumpió. No apresuró ninguna decisión. Cuando finalmente todos terminaron de hablar, dijo con serenidad: vamos a resolver esto. Pero primero necesitamos dejar de actuar desde el miedo. El silencio llenó la sala. Aquellas palabras sorprendieron incluso al propio Alejandro. ¿Desde cuándo hablaba de esa manera? Durante los siguientes minutos organizaron un plan. Las decisiones fueron firmes, pero también prudentes. Al terminar la reunión, varios colaboradores se acercaron. Uno de ellos comentó: gracias por mantener la calma. Eso nos ayudó a todos. Alejandro sonrió. Mientras regresaba a su oficina, comprendió algo. Los problemas seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo poder sobre su corazón. Aquella diferencia era completamente nueva para él. Al mediodía decidió salir a caminar unos minutos. Sin escoltas, sin reuniones, solo necesitaba respirar. Entró en un pequeño parque situado a pocas cuadras de la empresa. Se sentó en un banco de madera. A pocos metros, varios niños jugaban mientras sus padres conversaban. Una niña tropezó mientras corría. Cayó al suelo. Durante un instante pareció que iba a llorar. Pero su padre llegó enseguida. La ayudó a levantarse. Sacudió suavemente el polvo de su ropa. Y sonriendo le dijo: vamos, inténtalo otra vez. La pequeña volvió a correr como si nada hubiera pasado. Alejandro observó aquella escena con atención. Sin saber por qué, recordó a su propio padre. No habían sido una familia rica. Vivían con lo justo. Pero jamás faltó una palabra de ánimo cuando las cosas salían mal. También recordó a su abuela. Cada noche, antes de dormir, ella hacía una breve oración. Después apoyaba la mano sobre su cabeza y decía: que Dios cuide tus pasos, hijo. Aquellos recuerdos permanecían intactos. Solo habían quedado escondidos bajo muchos años de trabajo. Mientras seguía sentado en el parque, comenzó a hacerse una pregunta que nunca antes había considerado. ¿En qué momento había dejado de buscar a Dios? No recordaba haber tomado esa decisión. Simplemente
Había sucedido poco a poco. Primero llegó una reunión importante. Después un nuevo negocio. Más tarde una responsabilidad mayor. Y sin darse cuenta, las cosas urgentes ocuparon el lugar de las verdaderamente importantes. El viento movía suavemente las hojas de los árboles. Alejandro cerró los ojos por unos segundos. No hizo ninguna oración. Todavía no. Pero por primera vez en muchos años, sintió el deseo de volver a hablar con Dios. Y solo ese deseo. Ya era el comienzo de un cambio que ningún contrato, ninguna inversión y ninguna fortuna habían conseguido producir. Los días comenzaron a transcurrir de una manera diferente. No porque Alejandro hubiera reducido sus responsabilidades. Seguía llegando temprano a la empresa. Las reuniones continuaban ocupando buena parte de su agenda. Las decisiones importantes seguían dependiendo de él. Pero ahora había algo que protegía con el mismo cuidado con el que antes protegía sus negocios. Su tiempo con Dios. Cada mañana, antes de revisar el primer correo electrónico, permanecía algunos minutos en silencio. No seguía un método complicado. No hacía largas oraciones. Simplemente abría la Biblia que había encontrado días atrás entre sus antiguos recuerdos. Leía un pequeño pasaje. Después cerraba los ojos y hablaba con Dios como quien conversa con un padre después de muchos años de distancia. Aquellos pocos minutos comenzaron a cambiar el resto de su día. Una mañana leyó unas palabras que parecían escritas exactamente para él. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Volvió a leer el versículo una segunda vez. Después una tercera. Permaneció largo rato contemplando aquellas palabras. Durante años había perseguido nuevos logros. Siempre existía una meta más, un objetivo mayor, una empresa más grande. Pero nunca se había detenido a preguntarse cuánto estaba perdiendo mientras seguía acumulando éxitos. Cerró lentamente la Biblia y susurró: Señor, no quiero seguir ganando cosas mientras pierdo aquello que realmente importa. Aquella sencilla oración quedó grabada en su corazón. Esa misma tarde recibió una llamada de su hijo, Daniel. Hacía varios días que no hablaban. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Conversaron durante algunos minutos sobre el trabajo y la universidad. Como casi siempre. Pero antes de despedirse, Alejandro hizo una pregunta que nunca antes había hecho. ¿Cómo estás de verdad? Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Después Daniel respondió con sinceridad: He estado un poco estresado. El trabajo no está siendo fácil. Alejandro sonrió con comprensión. Aquellas palabras le resultaban demasiado familiares. ¿Quieres cenar conmigo mañana? Daniel pareció sorprendido. Y claro, me gustaría mucho. Cuando terminó la llamada, Alejandro comprendió que había pasado años esperando que sus hijos buscaran acercarse a él. Ahora entendía que muchas veces el primer paso debía darlo uno mismo. Al día siguiente se encontraron en un pequeño restaurante. No era un lugar elegante. Era uno de esos sitios tranquilos donde las personas podían conversar sin prisas. Después de pedir la comida, Daniel observó a su padre con curiosidad. Te noto diferente. Alejandro sonrió. Para bien, así, mucho más tranquilo. Durante un instante pensó en responder con una frase sencilla, pero decidió hablar con honestidad. Creo que durante muchos años viví creyendo que todo dependía de mí. Y eso termina agotando a cualquiera. Daniel permaneció en silencio.
Entonces Alejandro continuó. Hace unos días volví a orar. No sabía cuánto necesitaba hacerlo hasta que lo hice. Su hijo bajó lentamente la mirada. Después confesó algo que llevaba tiempo guardando. Yo también me he sentido perdido algunas veces, pero nunca supe con quién hablar de eso. Alejandro sintió que aquellas palabras abrían una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. No intentó darle grandes consejos. No comenzó un discurso. Solo dijo, si alguna vez necesitas hablar, quiero que sepas que puedes contar conmigo. Daniel sonrió. Gracias, papá. Aquella conversación fue sencilla. No resolvió todos los problemas, pero ambos salieron del restaurante sintiendo que habían recuperado algo que el tiempo les había robado. La confianza. Esa noche, mientras regresaba a casa, Alejandro detuvo el automóvil frente a un semáforo. A su derecha vio a un hombre repartiendo comida caliente entre varias personas que vivían en la calle. No parecía pertenecer a ninguna organización famosa. No había cámaras, no había fotografías, solo servía un plato tras otro con una sonrisa sincera. Cuando el semáforo cambió a verde, Alejandro continuó conduciendo. Pero aquella imagen permaneció en su mente. Había conocido empresarios capaces de donar grandes cantidades de dinero. Y aquello era valioso. Pero aquel hombre le recordó que la generosidad no siempre comienza con una gran fortuna. Muchas veces comienza con un corazón dispuesto a compartir. Mientras conducía bajo las luces de la ciudad, Alejandro comprendió otra verdad. Toda su vida había preguntado, ¿cuánto más necesito tener? Ahora comenzaba a hacerse una pregunta completamente diferente. ¿Cómo puedo usar lo que Dios ya me ha dado para bendecir la vida de otros? Y aquella nueva pregunta empezaba a darle una alegría que ningún éxito profesional había conseguido ofrecerle. Durante las semanas siguientes, Alejandro continuó con la misma rutina. Las responsabilidades seguían siendo muchas. Las reuniones ocupaban gran parte de sus días. La empresa atravesaba un período de cambios importantes. Pero había una diferencia evidente. Por primera vez en muchos años, ya no vivía únicamente para trabajar. Cada viernes reservaba unas horas de su agenda para algo que nunca antes había considerado importante. Visitar personas, no clientes, no inversionistas, personas. Una tarde recordó la escena que había visto días atrás. Aquel hombre repartiendo comida caliente a personas sin hogar. Decidió volver al mismo lugar. Estacionó el automóvil unas calles más adelante. Caminó tranquilamente hasta la pequeña plaza. Y allí estaba nuevamente aquel voluntario. Vestía ropa sencilla. Sonreía mientras entregaba un plato de sopa a cada persona. Alejandro se acercó. Buenas tardes. ¿Puedo ayudar? El hombre levantó la mirada con una sonrisa sincera. Claro que sí. Siempre hacen falta manos. Nadie preguntó quién era. Nadie sabía que dirigía una de las empresas más importantes de la ciudad. Simplemente le entregaron unos guantes y comenzaron a servir juntos. Durante casi 2 horas repartieron alimentos. Conversaron con ancianos, con familias, con personas que habían perdido el empleo, con jóvenes que intentaban reconstruir sus vidas. Alejandro escuchaba cada historia con atención. No ofrecía soluciones rápidas, solo escuchaba y comprendió que muchas personas no necesitaban únicamente un plato de comida. Necesitaban sentirse vistas. Necesitaban saber que todavía eran importantes para alguien.
Cuando terminaron de repartir la última porción, el voluntario se sentó junto a él en un banco. Gracias por venir. Alejandro sonrió. Creo que el agradecido soy yo. El hombre rió. La primera vez que vine aquí sentí exactamente lo mismo. Hubo unos segundos de silencio. Después Alejandro preguntó, ¿por qué haces esto? El voluntario miró hacia las personas que todavía conversaban en la plaza. Porque hace muchos años alguien hizo lo mismo por mí. Alejandro lo observó con sorpresa. El hombre continuó. Perdí mi trabajo. Perdí mi casa. Pensé que mi vida había terminado. Pero una pequeña iglesia comenzó a repartir comida todos los jueves. Nunca me trataron como un problema. Me trataron como una persona. Y eso cambió mi vida. Alejandro sintió un profundo respeto por aquel desconocido. No preguntó cuánto dinero tenía, ni cuál era su profesión. Aquello había dejado de importarle. Mientras regresaba al automóvil, comprendió que el verdadero valor de una persona nunca podía medirse por el tamaño de su cuenta bancaria. Al llegar a casa encontró a Elena cuidando las flores del jardín. Ella levantó la vista al verlo entrar. ¿Cómo estuvo tu día? Alejandro sonrió de una manera diferente. Más ligera, más serena. Creo que fue uno de los mejores en muchos años. Ella dejó la regadera sobre el suelo. ¿Qué ocurrió? Él respondió con total sinceridad. Hoy ayudé a servir comida. Y terminé recibiendo mucho más de lo que fui a dar. Elena sonrió. No parecía sorprendida, solo profundamente feliz. Siempre supe que ese hombre seguía viviendo dentro de ti. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Qué es hombre? Ella respondió con dulzura. El joven que conocí hace tantos años. El que soñaba con construir una empresa para ayudar a las personas, no solo para ganar dinero. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón. Con el paso de los años había olvidado por qué había comenzado. Su sueño nunca había sido hacerse rico. Su sueño era crear oportunidades, dar empleo, cambiar vidas. El dinero había llegado después. Pero poco a poco, había terminado ocupando el lugar del propósito. Esa noche volvió a abrir la Biblia. Encontró un pasaje que parecía responder exactamente a lo que estaba viviendo. Hay más dicha en dar que en recibir. Leyó la frase varias veces. Después cerró lentamente el libro. Miró alrededor de la sala. La casa seguía siendo la misma. Los muebles seguían siendo los mismos. Las cuentas bancarias también. Y sin embargo, todo parecía diferente. Porque por primera vez comprendía que la riqueza más grande no consistía en cuánto podía acumular, sino en cuánto amor era capaz de compartir con los demás. Los cambios en Alejandro ya no pasaban desapercibidos. En la empresa muchos comentaban que algo era diferente. Seguía siendo un hombre exigente. Continuaba tomando decisiones difíciles. Pero ahora lo hacía con una serenidad que antes parecía imposible. Una mañana, mientras recorría los distintos departamentos de la empresa, decidió detenerse en el comedor de los empleados. Hacía años que no almorzaba allí. Normalmente comía solo en su oficina. Aquella vez tomó una bandeja y se sentó en una mesa cualquiera. Al principio, algunos trabajadores se mostraron incómodos. No sabían cómo reaccionar. Poco a poco, la conversación comenzó a fluir. Hablaron del trabajo, de la familia, del fútbol, de los hijos, de pequeños acontecimientos del día a día. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba.
Descubrió que muchos de aquellos rostros que veía todos los días escondían historias de esfuerzo que jamás había conocido. Uno de los empleados comentó que estaba estudiando por las noches para terminar la universidad. Otra mujer contó que cuidaba sola de su madre enferma. Un joven explicó que había conseguido comprar su primera casa gracias al empleo que tenía allí. Mientras los escuchaba, Alejandro comprendió algo que nunca había medido en los balances financieros. Detrás de cada salario había una familia. Detrás de cada nombre había una historia. Y detrás de cada oportunidad había una responsabilidad mucho mayor de la que había imaginado. Aquella tarde pidió reunirse con el director de recursos humanos. Cuando entró en la oficina, el hombre pensó que hablarían de productividad. Pero Alejandro tenía otra idea. Quiero que revisemos los programas de apoyo para nuestros empleados. El director lo miró con atención. ¿A qué se refiere exactamente? Becas de estudio, apoyo psicológico para quien lo necesite, capacitaciones, ayuda para las familias en situaciones difíciles. No quiero que esta empresa sea recordada solo por sus resultados. Quiero que también sea un lugar donde las personas puedan crecer. El director sonrió. Llevaba años esperando escuchar algo así. Durante las semanas siguientes comenzaron a trabajar en nuevos proyectos. No todos eran costosos. Algunos consistían simplemente en escuchar más a las personas, en acompañarlas, en reconocer su esfuerzo. Alejandro descubría que pequeños gestos podían cambiar el ambiente de trabajo mucho más que cualquier discurso. Una tarde recibió nuevamente la visita de Gabriel. Esta vez no fue una sorpresa. Habían decidido verse para tomar un café. Se encontraron en una cafetería sencilla, lejos del centro financiero de la ciudad. Después de conversar un rato, Gabriel preguntó: ¿Cómo está tu corazón? Alejandro sonrió. Era curioso. Su amigo nunca comenzaba preguntando por los negocios. Siempre preguntaba por aquello que realmente importaba. Mucho mejor. Todavía tengo problemas. Todavía hay días difíciles. Pero ya no me siento solo. Gabriel asintió lentamente. Eso cambia todo. Alejandro permaneció unos segundos en silencio. Luego confesó algo que llevaba tiempo pensando. ¿Sabes cuál era mi mayor error? Creía que el dinero era una meta. Ahora entiendo que solo es una herramienta. Gabriel sonrió. Exactamente. El dinero puede construir hospitales, escuelas, dar empleo, ayudar a quien sufre, pero también puede convertirse en un ídolo si ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios. Alejandro bajó la mirada. Durante muchos años fue exactamente eso para mí. No porque amara el dinero, sino porque confiaba más en él que en Dios. El silencio se instaló entre los dos. No era un silencio incómodo. Era el de dos amigos que entendían que algunas verdades necesitan tiempo para ser asimiladas. Antes de despedirse, Gabriel colocó una mano sobre el hombro de Alejandro. Me alegra mucho volver a encontrar al amigo que conocí cuando éramos jóvenes. Alejandro sonrió. Yo también. Solo que ahora creo que recién estoy aprendiendo a vivir de verdad. Mientras regresaba a casa aquella noche, comprendió que la verdadera prosperidad no consistía en tener cada vez más. Consistía en convertirse cada día en una mejor persona. Y esa era una riqueza que ningún mercado podía ofrecer. Y ninguna crisis podía quitar. Los meses comenzaron a pasar. La empresa recuperó la estabilidad. Algunos contratos nuevos sustituyeron a los que se habían perdido.
Los resultados financieros volvieron a ser positivos. Pero, curiosamente, aquello ya no era lo más importante para Alejandro. Seguía celebrando cada logro. Seguía trabajando con dedicación. Pero había aprendido que una buena noticia en los negocios no definía su felicidad. Y una mala noticia tampoco podía robarle la paz. Una mañana decidió hacer algo que llevaba muchos años posponiendo. Invitó a toda su familia a pasar el fin de semana en la antigua casa donde había crecido. Era una vivienda sencilla, muy diferente de la mansión donde vivía ahora. Las paredes conservaban fotografías antiguas. El jardín seguía lleno de árboles frutales, y el viejo columpio de madera aún permanecía bajo la sombra del gran roble. Cuando llegaron, sus hijos comenzaron a recorrer la casa con curiosidad. «¿Y papá, de verdad creciste aquí?» Alejandro sonrió. «Aquí aprendí casi todo lo que realmente vale la pena». Mientras caminaban por el patio, les mostró el lugar donde jugaba cuando era niño. El árbol donde intentó construir su primera casa de madera. El pequeño huerto que cuidaba junto a su padre. Y el banco donde su abuela se sentaba cada tarde con una Biblia entre las manos. Sus hijos escuchaban atentamente. Nunca antes habían oído aquellas historias. Durante años, Alejandro había hablado con ellos sobre negocios, sobre estudios, sobre responsabilidades, pero casi nunca sobre su propia vida. Aquella tarde permanecieron durante horas conversando, sin teléfonos, sin interrupciones, sin prisa. Cuando cayó la noche, encendieron una pequeña fogata en el jardín. El fuego iluminaba lentamente los rostros de toda la familia. Elena observó la escena en silencio. Hacía mucho tiempo que no veía a todos reunidos de aquella manera. Su hijo rompió el silencio. «Y papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Y claro, ¿qué fue lo que realmente cambió en ti?» Alejandro permaneció unos segundos mirando las llamas. Después respondió con absoluta sinceridad. «Descubrí que llevaba muchos años construyendo una vida exitosa, pero había dejado de construir mi propio corazón». Todos permanecieron en silencio. Él continuó. «Pensaba que si conseguía suficiente dinero, algún día encontraría tranquilidad. Pero la paz no apareció cuando crecieron mis empresas, ni cuando compré una casa más grande, ni cuando recibí premios. La paz comenzó el día en que dejé de creer que podía hacerlo todo solo. Y volví a buscar a Dios». Elena tomó suavemente su mano. Nadie añadió nada más, porque todos comprendían que aquellas palabras nacían de una experiencia verdadera. Más tarde, cuando todos se fueron a dormir, Alejandro permaneció unos minutos sentado en el viejo banco de madera donde tantas veces había visto a su abuela orar. Miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban con una intensidad que hacía años no contemplaba. Sonrió al recordar una conversación de su infancia. Una vez le había preguntado a su abuela, «¿Por qué oras todos los días si Dios ya sabe lo que necesitas?» Ella había sonreído antes de responder. «Porque la oración no solo cambia las circunstancias, hijo, también cambia el corazón de quien ora». En aquel momento no había comprendido sus palabras. Ahora, décadas después, entendía perfectamente lo que ella quiso enseñarle. No fue Dios quien necesitaba aquellas conversaciones. Había sido Él, porque cada oración lo acercaba un poco más a la paz que llevaba tantos años buscando en lugares equivocados. Y mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, Alejandro dio gracias. No por el dinero, no por los negocios, no por el éxito,
sino por haber descubierto, antes de que fuera demasiado tarde, cuál era la verdadera riqueza de la vida. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes que todos. El sol apenas comenzaba a iluminar el jardín donde había pasado tantos momentos de su infancia. Salió de la casa con una taza de café entre las manos. Caminó lentamente hasta el viejo banco de madera, el mismo donde tantas veces había visto a su abuela sentarse para leer la Biblia. Se acomodó en silencio. Durante algunos minutos no hizo absolutamente nada. Solo escuchó el canto de los pájaros, el viento entre los árboles y el suave sonido de las hojas moviéndose con la brisa de la mañana. Hacía muchos años que no disfrutaba de un amanecer sin pensar en reuniones, contratos o inversiones. Comprendió entonces que la paz no era la ausencia de responsabilidades. La paz era poder vivir cada momento sin que la ansiedad gobernara el corazón. Poco después, Elena salió al jardín. Se sentó a su lado. Los dos permanecieron contemplando el paisaje durante unos minutos. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿En qué estás pensando? Alejandro sonrió. En todo el tiempo que pasé persiguiendo cosas que nunca pudieron darme lo que realmente necesitaba. Ella apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro. Pero Dios nunca dejó de esperarte. Alejandro asintió lentamente. Eso es lo que más me conmueve. Nunca dejó de esperarme. Recordó entonces una frase que había leído pocos días antes. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Durante décadas había vivido exactamente al revés. Primero buscó el dinero, después el reconocimiento, luego el éxito, esperando que al final del camino apareciera la paz. Ahora comprendía que la paz nunca había estado al final del camino. Siempre había estado en la dirección correcta, solo que él había tardado muchos años en encontrarla. Antes de regresar a la ciudad, decidió entrar una vez más en la pequeña iglesia del pueblo. Todo seguía igual. Los bancos de madera, la luz entrando por las ventanas, el profundo silencio. Se sentó en el mismo lugar donde lo hacía cuando era niño. Cerró los ojos y elevó una oración sencilla. Señor, gracias por haber tenido paciencia conmigo. Gracias por no abandonarme cuando fui yo quien se alejó. Gracias por mostrarme que el verdadero éxito no consiste en cuánto tengo, sino en quién soy cuando camino contigo. Ayúdame a administrar con sabiduría todo lo que me has confiado. Mi familia, mi trabajo, mis recursos y mi vida. Que nunca vuelva a olvidar que todo proviene de ti. Cuando abrió los ojos, sintió una profunda gratitud. No había escuchado una voz. No había visto un milagro extraordinario. Pero había experimentado algo que ningún banco podía ofrecer. Descanso para su alma. Semanas después, la empresa celebró un nuevo aniversario. Como era tradición, Alejandro debía pronunciar un discurso frente a todos los empleados. Durante años había hablado de crecimiento, de productividad, de resultados. Aquella vez decidió terminar con unas palabras diferentes. Miró a todos los presentes, respiró profundamente y dijo: he dedicado gran parte de mi vida a construir empresas. Y me siento agradecido por todo lo que hemos logrado juntos. Pero hay algo que aprendí recientemente y que deseo compartir con ustedes. El éxito profesional es importante. El esfuerzo vale la pena. Trabajar con excelencia honra a Dios. Pero nunca permitan que el trabajo ocupe el lugar de su familia, de su salud, de su fe. Porque existen tesoros que no aparecen en ningún balance financiero.
Y sin embargo, son los únicos que realmente permanecen para siempre. El salón quedó completamente en silencio. No fue un discurso largo, ni espectacular, fue sincero, y por eso tocó el corazón de muchas personas. Aquella noche, al regresar a casa, Alejandro volvió a detenerse unos segundos antes de entrar. Miró el cielo, sonrió y comprendió que seguía siendo empresario. Seguía administrando grandes responsabilidades. Seguía tomando decisiones importantes todos los días. Nada de eso había cambiado. Lo que había cambiado era su corazón, porque ahora sabía que el dinero podía comprar una casa, pero no un hogar. Podía comprar un reloj, pero no más tiempo. Podía pagar un tratamiento, pero no garantizar la salud. Podía ofrecer comodidad, pero nunca paz. La paz era un regalo que solo encontraba cuando caminaba de la mano de Dios. Quizá, si hoy tú también has dedicado demasiados años a perseguir el éxito, si has trabajado sin descanso esperando que algún día llegue la tranquilidad, recuerda esto: no hay nada malo en prosperar. No hay nada malo en trabajar con excelencia. El problema comienza cuando buscamos en el dinero aquello que solo Dios puede colocar en nuestro corazón. Porque la verdadera riqueza no consiste en cuánto poseemos, sino en la paz con la que vivimos cada día. Y esa no tiene precio. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la verdadera riqueza comienza cuando caminamos con Dios, quiero invitarte a dar un paso más. Preparé un devocional de 21 días para fortalecer tu fe, con reflexiones diarias, oraciones y lecturas bíblicas para ayudarte a comenzar cada día con esperanza y paz. Si sientes que este puede ser el momento de fortalecer tu relación con Dios, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Y si esta historia fue de bendición para tu vida, compártela con alguien que hoy necesite escuchar este mensaje. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y cada uno de tus pasos. Nos encontramos en la próxima historia.